una charla sobre personas adultas y tenemos invitada a Judy Constanza Beltrán. Judy Constanza es fonoaudióloga y psicóloga egresada de la Universidad Nacional. En la actualidad hace parte del grupo de trabajo del Centro de la Comunicación Humana que pertenece a la Facultad de Medicina en el Departamento de Comunicación Humana. Judy Constanza nos va a hablar sobre estrategias para en la parte cognitiva y lenguaje con adultos. Voy a compartir pantalla en este momento para darle la palabra a Constanza. Nuevamente les pido el favor a todos que mantengamos los micrófonos apagados y las cámaras apagadas para tener mejor transmisión. Constanza, el micrófono a partir de este momento es todo suyo y ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, gracias, profe. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartirles un poco de algunas estrategias para trabajar con adultos mayores, partiendo de la experiencia del programa Mentes en Acción de la Facultad de Medicina. Esta charla está dirigida especialmente para dar estrategias para el manejo de los adultos mayores. Entonces, la idea es que ustedes puedan de pronto tener nuevas ideas para, para trabajar con esta población y para, en esta época especialmente, que estamos atravesando, que es de estar en casa muchas veces con adultos mayores. Entonces, ojalá pueda servirles para eso. Entonces, como ya me presentó la profesora Liliana, mi nombre es Judy Constanza Beltrán y actualmente hago parte del equipo del Centro de la Comunicación Humana. Entonces, primero, en la siguiente diapositiva, voy a contarles un poco del programa Mentes en Acción. Entonces, ya muchos de ustedes los conocen, lo han vivido. Tenemos acá personas que nos han ayudado en ese programa. Pero les cuento acerca del programa. En la siguiente diapositiva tenemos algunas imágenes de las personas que han participado y el programa Mentes en Acción se desarrolló en el año 2008 a partir de una tesis de pregrado del programa de fonoaudiología que fue dirigida por la profesora María Fernanda Lara. Esa tesis ganó el premio Otto de Grey en el área de la salud como mejor proyecto de grado de ese año. Entonces, en ese momento, se diseñó, como está actualmente, como un programa de estimulación para personas sanas, o sea, que no tuvieran ningún diagnóstico, y se les hacía una conducta de entrada, para garantizar precisamente eso, que no hubiera, que no cognitiva. El programa, actualmente está lo manejan las fonoaudiólogas que vemos ahí, la profesora Hazel Pure, Milena Ramírez y la neuropsicóloga Fernanda Chavarro. Entonces somos las encargadas en este momento y por el programa han pasado muchas otras personas que han trabajado allá. Me dicen que se escucha con eco, me confirman si se mejoró un poquito el audio. Bueno, voy a tratar de hablar otra vez a ver si se mejora el sonido. Entonces, ese es el programa que tenemos. Algunas cifras del programa son que en la siguiente diapositiva tenemos 11 años en los cuales hemos llevado a cabo este programa. Más de 900 personas han participado del mismo. 35 ediciones del curso, en las cuales se han sufrido varios cambios. O sea, hemos tenido al principio un solo programa y en la actualidad tenemos ediciones del mismo programa en las cuales tratamos de manejar distintos temas. Entonces, se manejan temas de actualidad preferiblemente. Y hemos realizado diversas publicaciones y participado en eventos con este programa, con los resultados de distintas cortes, y hemos involucrado a otros programas académicos de la facultad, entonces terapia ocupacional, fisioterapia, especialidades médicas como psiquiatría, neuropsicología, bueno, diferentes programas que nos han acompañado. Entonces ese es nuestro programa Mentes en Acción.
y pues es a partir del cual les voy a contar como las estrategias de los aprendizajes que hemos tenido en este programa. Entonces, para contextualizarnos un poco en la siguiente diapositiva de la cognición en el envejecimiento, sabemos que a partir de cierta edad las funciones cognitivas sufren cambios importantes y se empieza a ver un declive. Uno podría pensar que es algo generalizado, es decir, que todas las funciones cognitivas estarían afectadas, lo cual no es así de una forma pues tan drástica. Tenemos casos en los cuales hay adultos que tienen un funcionamiento superior incluso a jóvenes, entonces no es que todas las funciones se alteren al mismo tiempo y en el mismo grado. En el caso, por ejemplo, de los fonoaudiólogos, nosotros sabemos que el lenguaje es una de las habilidades que se refina con el paso de los años. Entonces, también eso hay que tener en cuenta, que si bien hay un declive cognitivo, hay otras funciones y estrategias que se mejoran con el paso de los años. Entonces tenemos la memoria, que la memoria sí es uno de los marcadores importantes en el paso de los años. Entonces los adultos mayores por lo general empiezan a tener afectaciones en la memoria. ¿En qué tipo de memoria específicamente? En la memoria de trabajo y en la memoria episódica. La memoria de trabajo, recordemos que es esa que nos permite operar información en línea y mantenerla y utilizarla de forma rápida, sistemática. Y la memoria episódica es aquella que se refiere al contenido de hechos y eventos que tiene un componente temporal. Entonces, esos dos tipos de memoria específicamente se afectan. Otros se mantienen, como es el caso de la memoria autobiográfica, que dicen, no, es que mi papá mi mamá se acuerda de todo lo que pasó de lo pasado, pero lo de ahora no. Entonces, eso es muy común, pues que se conserve la memoria autobiográfica de una forma pues muy buena. En cuanto a la atención, en el proceso atencional se ve una afectación específicamente en procesos de vigilancia, orientación y selección. Entonces, a las personas les cuesta mucho más esos procesos complicados. Nosotros sabemos que las tareas, la atención no se puede hacer en simultáneo, ¿no? Eso que el multitasking, ahora que estamos en casa, muchos hemos experimentado que hacer dos cosas al mismo tiempo realmente cognitivamente no es posible. Uno puede ir alternando la atención en dos tareas, pero esa alternancia, esa atención dividida es precisamente una de las que se afecta en el, una de las que se afecta con el envejecimiento. Me dicen que se Connie, escucha muy mal. sí, es que hay mucho eco. ¿Te puedes acercar un poquito más o tienes manos libres ahí a la mano que te los puedas colocar? Bueno, espérate, busco que de pronto es el lugar. ¿Ahí mejoró? ¿Mejora el audio? Sí, ahí mejora. Sí, estamos mejor. Listo, listo. Ah, bueno, listo, ya es el lugar. Listo. Bueno, entonces les estaba diciendo pues de la atención. Entonces, las funciones ejecutivas también es otro aspecto importante de la cognición. Esas son pues funciones ya que dependen de redes distintas en el cerebro, especialmente en el lóbulo prefrontal, que ya más adelante también vamos a ver. Y hay problemas en el envejecimiento, especialmente con la abstracción y la inhibición. Bueno, de la siguiente diapositiva vamos a hablar de tres conceptos importantes para tener en cuenta en actividades con adultos mayores. Entonces tenemos un proceso que es la rehabilitación cognitiva. En la rehabilitación cognitiva son aquellas estrategias que realizamos cuando hay un daño. Entonces, cuando hay una afectación de la función cognitiva, se hablaría de un proceso de rehabilitación. ¿Cuáles son las características de este? Que es totalmente personalizado, es para un fin específico y tiene pues como la intención de compensar o de sustituir una función que está alterada. Entonces ahí hablaríamos de un proceso de rehabilitación cognitiva. Un entrenamiento cognitivo cuando queremos mejorar una función. Entonces si se quiere hacer un entrenamiento, por ejemplo, de atención, que la persona dice, no, es que yo no me logro concentrar, no tengo buena atención, se evalúa y hay un problema de atención, entonces se realiza un programa de intervención específicamente para mejorar la atención. Eso sería el entrenamiento cognitivo. Y el último, que es el que hacemos en el programa Mentes en Acción y el que les proponemos a ustedes para personas sanas, es la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva
es ese proceso en el cual no hay un daño, no hay una alteración específica, sino que lo que se quiere es mejorar todas las habilidades y pues proponer con un funcionamiento mucho más autónomo, más independiente y pues que todas las habilidades funcionen de una mejor forma. Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro los módulos de trabajo de Mentes en Acción. Entonces, nosotros nos hemos centrado en estos tres partes, que son comunicación y lenguaje, atención y memoria, y razonamiento y resolución de problemas. Entonces, son como las tres fases del programa en las cuales realizamos esta estimulación. Entonces, en comunicación y lenguaje están las habilidades de comunicación funcional, la comunicación social, la lectura y la escritura. Y también algunos conceptos numéricos. ¿Por qué dejamos conceptos numéricos con lenguaje? Porque se relaciona mucho en el procesamiento matemático con el procesamiento del lenguaje. En atención y memoria, entonces hacemos actividades de atención focalizada, de retención y atención, de velocidad de procesamiento y de memoria en sus diferentes tipos de memoria. Y en razonamiento y resolución de problemas, entonces también hacemos trabajo con identificación de problemas, integrar el conocimiento del ambiente, resolución de problemas de la vida diaria y uso de tecnología. Entonces esos son los tres módulos del programa, y en esos tres módulos son los que tenemos, pues que vamos a explicar como las diferentes estrategias. Bueno, el primero es en comunicación y lenguaje. Entonces, en el siguiente diapositivo está la comunicación y lenguaje en el envejecimiento. Bueno, entonces ahí tenemos una imagen de algunos de nuestros participantes haciendo actividades en este módulo de comunicación y lenguaje. En la comunicación y lenguaje en el envejecimiento, como les decía al principio, hay unas cosas que se alteran y otras cosas que se mejoran. Entonces, lo que se podría mejorar y lo cual progresa hasta el final de los días es la semántica y el vocabulario. Entonces, uno puede aprender nuevas palabras hasta el último día de su vida. Entonces, puedes aumentar ese vocabulario. Y en semántica, las representaciones semánticas. Entonces, uno puede tener representaciones semánticas mejores, o sea, tener nuevas representaciones, generar como redes más profundas de la representación de un concepto. Entonces, eso se mejora y eso es lo que progresan los adultos mayores. Y aquello que está afectado es especialmente el acceso al léxico, que es la capacidad de encontrar una palabra. Entonces, aparece el fenómeno de la punta de la lengua, donde tenemos la palabra, la representación de lo que queremos decir, pero no encontramos la forma de decirlo. Ese es el acceso al léxico. Y la velocidad de procesamiento, que es la capacidad de poder es encontrar respuestas rápidas, decirlo de la mejor forma. Esas serían como lo que se afecta y lo que se conserva. Bueno, hay otras partes del lenguaje, pero no vamos a profundizar en ellas en este momento. Entonces, ¿qué actividades serían como las indicadas pues para estimular la comunicación y el lenguaje? Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos algunos ejemplos pues, de las actividades. Entonces, ¿cuál es lo primero? Lo primero es que cuando hablamos del lenguaje, entonces las personas dicen, sí, yo hago sopas de letras o crucigramas. Esas son las actividades pues, comunes, ¿no? Que uno encuentra y dice, sí, la persona adulta mayor hace sopas de letras o crucigramas. Pero en ese caso, esa no es como la mejor, pues la mejor o la única actividad que se puede proponer. En ese caso, las sopas de letras y crucigramas favorecen esa adquisición de léxico, de nuevas palabras, pero no están estimulando directamente el lenguaje, los otros procesos del lenguaje. Entonces, podríamos proponer otro tipo de actividades, entonces como las que hacemos en Mentes en Acción, que son, por ejemplo, utilizar formas alternativas de un texto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Leer una historia, una noticia, un cuento y hacer una versión diferente. Esa sería una actividad que nosotros podríamos proponer para adultos mayores. Entonces, cambiarle el título a una noticia, hacer noticias positivas, eso sería pues una buena actividad
en este tiempo que, pues, que estamos en casa con tantas cosas tan terribles, que sería crear y generar noticias pues que sean positivas. Aquí hay algo importante que es no utilizar material infantil, que ese puede ser un problema en el cual se utilicen cuentos infantiles y ese pues no es el mejor material para trabajar con los adultos mayores. La lectura va a ser un elemento clave en cualquier programa de estimulación para adultos mayores, siempre y cuando la persona tenga el hábito de leer o le guste. Otra forma de cambiar la lectura es que no, pues se le lea a la persona mayor, o utilizar los audiolibros. En este momento tenemos un programa en el hospital universitario que se llama Lecturas que Acompañan, donde hay un banco de historias, de cuentos grabados que pueden ser utilizados por ustedes. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, una buena estrategia para los adultos mayores, escuchar uno de esos cuentos y hacer pues otras actividades alrededor de esa historia. Entonces, que la cuenten con sus propias palabras, que traten de sacar alguna enseñanza, de analizarla de alguna forma. Eso sería una actividad pues lingüística mucho más interesante. También utilizar programas de televisión o series, entonces ver un programa de televisión, pero no simplemente dejar que el adulto mayor vea el programa y ya, porque muchas veces eso es lo que ellos pues, se la pasan haciendo mucho tiempo en el día, que es ver televisión. Pero es interesante como estrategia de estimulación si se escucha el programa, si se ve la película, la serie, la novela, y luego se comenta. Entonces tratar de monitorear que la persona esté entendiendo. Entonces preguntarle, bueno, qué pasaba, cuáles eran los personajes, que describa alguna situación de ese programa que vio, de esa novela que vio. Eso es una actividad pues lingüística que de verdad sí está estimulando las habilidades de lenguaje en los adultos mayores. Entonces, profundizar en esas actividades. Esas son algunas de las que proponemos. Hay muchas más, muchas otras que se pueden hacer en la parte de lenguaje. Por ejemplo, con canciones, esa es otra estrategia. Eh, completar canciones, cambiar, buscar sinónimos para palabras en canciones. Eso también puede ayudar a mejorar las habilidades lingüísticas. Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces está el siguiente módulo, que es atención y memoria. La atención y memoria pues son dos habilidades de diferente tipo. Entonces la atención se ha caracterizado como una función ejecutiva y la memoria pues hace parte de todo el registro, codificación y registro de la información. Se puede clasificar la memoria de diferentes formas. Una de las que más comúnmente se escucha es clasificarla en memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Y en cada una hay unos subtipos. Entonces, en la memoria a corto plazo estaría la memoria de trabajo, la memoria episódica, pues de lo que, de esos conocimientos que tenemos del día a día, de lo que nos pasa. Y a largo plazo está la memoria procedimental, la memoria semántica, la memoria autobiográfica. Eso es en cuanto a la atención y la memoria. En los adultos mayores vemos una clara afectación, como ya les decía al principio, en estos dos componentes. Entonces, las personas por lo general se combinan los déficits en los dos. Entonces, no prestan atención y por lo tanto, pues no se registra la información a largo plazo. Hay algunas estrategias que se combinan para las dos habilidades. Entonces, para mejorar la atención y la memoria simultáneamente. Facilita que la persona pueda ver mejor una situación y llevarla a largo plazo y retenerla mucho mejor. ¿Cuáles son las que nos tienen una huella profunda en la memoria? Todo lo que tiene un contenido emocional. Entonces, por eso, cuando se añaden nuevos elementos que con carga emocional, va a mejorar el proceso de memoria. Entonces, por eso nosotros en nuestra memoria tenemos muy presentes aquellas cosas que tienen un contenido emocional. Entonces, todo lo que tiene pues un recuerdo, algo malo que nos pasó o algo bueno, eso pues automáticamente se registra mucho más en la memoria. Entonces, bueno, en la siguiente
tenemos cuáles son las actividades recomendadas para trabajar la atención y la memoria. Primero, pues que utilizar actividades en la cotidianidad. Entonces, esas son las mejores eh, formas de estimular la memoria. Si hacemos actividades descontextualizadas en las cuales se le diga a la persona, bueno, apréndase ¿Ya? países, nombres de países. Los Meta, nombres de países no tienen pues ningún componente que pueda ser como de memoria emocional, del contexto, sino que simplemente es algo totalmente aislado. Entonces, no es una actividad tan recomendable. Actividades de la cotidianidad, incluyendo memoria de trabajo. Entonces, pedirle al adulto mayor o sugerirle a los familiares que le digan, bueno, va a recordar todas las cosas que tiene que comprar en un mercado. Entonces, bueno, si ellos no pueden salir de la casa en este momento, pero si alguna persona sale, entonces, bueno, vamos a hacerle la lista y usted cuando llegue va a registrar que sí haya comprado todo sin mirar. Eso sería una actividad relacionada con memoria de trabajo y pues que favorecería y sería el contexto. O sin mirar, enumere pues como muchas cosas que se les va a echar al almuerzo, una sopa o un arroz, o el nombre de personas, cosas que sean memoria de trabajo, pero de la cotidianidad. Es manejar diferentes volúmenes de información, darle alguna información que pueda recordar y que sea de cosas que están pasando. Otra actividad que es pues, para mejorar la memoria semántica es ampliar las representaciones de un concepto. Entonces ahí que sería tener a partir de una imagen, de un estímulo de algo, generarle nuevas asociaciones. Entonces si hablamos, por ejemplo, de flores, entonces ese va a ser el campo semántico, la flor. De ese campo semántico generar distintas representaciones, entonces tipos de flores, eh, eh, colores de las flores, el proceso para que se dé una flor, usos de las flores. Entonces, eso amplía las representaciones semánticas de un mismo concepto. Entonces, ese, por ejemplo, es una buena actividad de memoria. Y hay otro que es el que más puede beneficiar a los adultos mayores, que es utilizar la memoria autobiográfica en actividades. Ahorita que están en la casa, que tienen tiempo, es muy interesante hacer proyectos con esto. Es decir, bueno, vamos a organizar como un árbol genealógico de la familia. Eso lo hicieron en mi familia esta semana un tío y fue un éxito, porque entonces a todos nos preguntaron, bueno, ¿cuándo que le escribiéramos por el WhatsApp la fecha de nacimiento, una foto, o pues otros datos de las personas? Entonces, recordar esa historia, decir, bueno, vamos a poner por escrito algún acontecimiento importante de la familia o que narre cosas de su infancia. Esa es una actividad Connie, de memoria. discúlpame, es que se nos está entrecortando mucho la comunicación y le pido el favor a María Juliana Páez que si por favor apaga el micrófono. Se nos está entrecortando un poco la comunicación. Ya, Bueno, continúa. listo. Bueno, entonces esas actividades que incluyen la memoria autobiográfica son muy enriquecedoras para la persona y ella va a sentir que puede realizarlo. Esa es otra característica de las actividades para los adultos mayores, es no poner un nivel de exigencia demasiado alto que llegue a frustrarlos. Es decir, no, si hay un problema de memoria que no logra recordar, si se le dan muchos elementos, la persona se va a sentir frustrada y no va a lograr el objetivo. O si se pone también muy fácil, pues la persona va a sentir que no le está sirviendo pues como esa actividad. Entonces hay que variar el nivel de funcionamiento para el nivel de exigencia, para que sea una actividad retadora, pero que no llegue a ser demasiado difícil. Entonces, esas actividades en memoria de atención. Otras que incluyan varias actividades simultáneas. Entonces, tratar de decirle, bueno, vamos a hacer una actividad manual, como que a la persona le guste, por ejemplo, colorear, tejer, anudar, algo que sea muy motor, y al tiempo una tarea lingüística de ir contando alguna cosa. Eso ayuda a estimular dos funciones simultáneamente.
En ese caso, las actividades que se escojan, como en todo, pues deben ser cosas que la persona le guste hacer y que no se le vaya a dificultar tanto, pues hacerlo simultáneo. Eso también ayuda a estimular los procesos atencionales de secuenciación y pues de hacer cosas al mismo tiempo, que sería pues atención selectiva y alternada. Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces está lo relacionado con la resolución de problemas, que es el siguiente módulo que trabajamos en Mentes en Acción. Resolución de problemas, lo que buscamos es generar una integración de los contenidos de atención, de memoria, de lenguaje, y ponerlos en un contexto que sea retador para la persona y que esté relacionado con cosas muy aplicadas a la vida diaria. De resolución de problemas se hacen actividades. Algunas personas específicamente, por lo que se dedicaron durante su vida, tienen como una orientación hacia tareas de pronto matemáticas que les gusta. Entonces, si la persona fue ingeniero, fue matemático, físico, les gusta esas actividades que tengan que ver con operaciones matemáticas. Entonces, eso también pues es una actividad muy buena para trabajar diferentes habilidades. Entonces, en un problema matemático, pues está incluido el lenguaje, la comprensión, está incluido otro funcionamiento ejecutivo, representaciones, funciones ejecutivas. Entonces, está muchas actividades integradas en eso. Pero pues ahí hay que tener en cuenta que no sería para toda la población, o sea, no sería para todas las personas, porque ponerle un problema matemático complicado a alguien que no tenga pues estudios en eso o que no le guste, pues va a ser frustrante y no va a ser una actividad pues de estimulación efectiva. Bueno, entonces en la siguiente les voy a hablar un poco de las funciones ejecutivas en el envejecimiento. Entonces la función ejecutiva, recordemos que son eh, habilidades que se relacionan con el lóbulo prefrontal y nos sirven para un funcionamiento efectivo en la vida diaria. Hay distintas clasificaciones y muchos autores han hablado pues de ese funcionamiento ejecutivo y de las redes que tienen que ver con el mismo, pero pues todas apuntan a que tienen pues una correspondencia grande con el lóbulo prefrontal. Esas funciones ejecutivas son las últimas que se desarrollan en el proceso de maduración cerebral. Entonces, en los adolescentes están ausentes. Por eso, pues, los adolescentes son impulsivos, no miden las consecuencias y pues se consolidan más o menos hacia los 21 años que termina en maduración cerebral aproximadamente, ¿no? Pues eso depende de muchos factores. En todas las funciones ejecutivas, entonces, en esta división que hacen esos autores, dicen que pues se encuentra la velocidad de procesamiento, eh, la atención, pues las diferentes clases de atención, la planeación, la anticipación y la flexibilidad. Otros autores pues tienen muchas otras funciones ejecutivas, eso depende pues de cómo se clasifique, pero pues vamos a hablar específicamente de esto. Entonces, en la velocidad de procesamiento, los adultos mayores tienden a ser mucho más lentos. Entonces, la lentificación motora y cognitiva necesitan mucho más tiempo para procesar la información. Esto para los fonodiólogos, para los cuidadores, para los profesionales que trabajamos con adultos mayores, pues es importantísimo tenerlo en cuenta, porque las respuestas muchas veces no se dan, no porque la persona no esté entendiendo la actividad, sino porque necesita un poco más de tiempo para, para procesar. Entonces, en las actividades que hagamos de estimulación, tienen que tener en cuenta eso, que se puedan dividir en pasos y que demos el suficiente tiempo para entender la instrucción y para procesar esa pues, con velocidad de procesamiento. Los que hablamos un poco rápido como yo, ya me dijeron por el chat que hablo muy rápido, si es algo que trato de mejorar. Tenemos ese problema, que queremos respuestas muy rápidas y que nuestro ritmo de habla es pues muy rápido para procesar muchas veces la información. Pues, en eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta al trabajar con los adultos mayores. La atención, pues que sea, si vamos a trabajar, tener en cuenta qué tipo de atención estamos exigiendo de la persona. Es una cosa es focalizar la atención, que es lograr
poner los sentidos en un estímulo para captarlo del ambiente. Entonces, en este tiempo que estamos en trabajo en casa, uno tiene que hacer eso, focalizar la atención. Entonces dice, bueno, voy a participar de una conferencia. Entonces, inhibe todo lo demás. Entonces, focalizar también incluye ese proceso de inhibición. Eh, Hacer atención selectiva es precisamente eso. Entonces, decir, en la casa, por ejemplo, no pongo atención a los niños, al televisor, a los otros estímulos, y me concentro en una actividad. En los adultos mayores eso cuesta cada vez más. Entonces, por eso ya adultos mayores que están en alimento dicen, no, es que ya no puedo realizar la actividad como antes, si hay ruido, si hay otras personas alrededor. Entonces, eso es una de las que sí se altera un poco, esa capacidad de la atención selectiva. La planeación es otra habilidad, otra función ejecutiva que incluye hacer un plan, secuenciar algunos pasos, pero también anticipar un poco del resultado que se va a tener. Entonces, anticipar qué va a pasar ante como la consecuencia de una actividad. Entonces, muchas veces los adultos mayores les cuesta esa anticipación, prever como todos los pasos hasta el final. Y la flexibilidad, esa la dejé de última porque es una de las que más se afecta. Entonces sabemos que los adultos mayores, nosotros decimos, naturalmente son muy tercos. Y sí, eso es la flexibilidad. O sea, no pueden cambiar eh, sus parámetros. Entonces se dice, no, pues que hacerlo de una forma, hacer algo, no pueden modificar. Es la situación en la cual actualmente nos enfrentamos, pues de esa situación de confinamiento, de, pues de estar en la casa, de la pandemia, tiene un componente de flexibilidad muy alto. Entonces, ahorita muchos adultos mayores, eso les cuesta el no poder salir. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, pero ¿por qué no voy a poder salir? Le explican muchas veces, no, es que no se puede, es peligroso, se puede contagiar, y ellos no, o sea, son perseverativos. Entonces, la flexibilidad cognitiva, pues es una habilidad que en el envejecimiento se deteriora, pues muy marcadamente. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva, a partir de eso vamos a ver, bueno, cuáles serían las actividades que podrían hacer para estimular el funcionamiento ejecutivo. Entonces, una de las que proponemos de primeras, nos parece muy importante y que la hemos probado muchas veces en el programa Mentes en Acción, es utilizar la tecnología. En, en aprender a utilizar un nuevo aparato tecnológico se incluyen casi que todas las funciones ejecutivas. Entonces, la atención para poder hacer unos pasos secuenciales, la memoria para recordar cómo se hace, la flexibilidad para entender que ya no es pues como símbolos o iconos. Entonces, la tecnología es un aliado pues muy grande para estimular las funciones ejecutivas. Los adultos mayores en Mes de Acción les hemos enseñado, por ejemplo, a utilizar el WhatsApp. Eso es súper chévere porque las personas sienten que esa actividad que hicieron, pues tiene como un fin, ¿no? Entonces ellos se sienten felices al aprender como esa nueva actividad. Eso nos pasa a todos, ¿no? Que cuando una actividad es realmente funcional, o sea, uno dice, bueno, yo estoy haciendo esto porque esto me va a servir para algo, como que tiene un contexto, pues es mucho más efectivo. Entonces dirán, bueno, sí, pero ya la mayoría de adultos mayores utiliza WhatsApp. Entonces, bueno, otras herramientas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, crear un perfil de Facebook. Esa es otra actividad que podría ser de estimulación cognitiva y maneja las funciones ejecutivas. O crear un perfil en Instagram, que ahí los adultos mayores podrían encontrar páginas, fotos que les interesen de lo que a ellos les guste. Esas podrían ser actividades de funciones ejecutivas que están pues estimulando todo el proceso. O aprender, como en este caso de la foto que vemos ahí, que fue pues en una edición de Mentes en Acción, donde les aprendimos crear una obra de arte en un programa, en Paint, en el computador. Entonces, eso puede ser una actividad que uno haga con los adultos mayores de estimulación y que cumple el objetivo de ser dirigida hacia el funcionamiento ejecutivo. Otra vez pongo ahí pues que mejorar las representaciones semánticas, ampliar las representaciones pues, en los adultos mayores, realizar actividades
como por ejemplo de estimular conjuntamente con el lenguaje el, la flexibilidad cognitiva. Entonces, digamos, en este momento que estamos atravesando esta dificultad, uno podría decir a los familiares, no, pues hagamos algo que cambie la situación, o sea, cuáles serían las opciones. Por ejemplo, ¿qué va a cambiar del mundo cuando regresemos? Entonces ellos dijeron, bueno, ustedes conocieron el siglo pasado, ya tienen una historia de vida muy larga, entonces hagamos como qué cambia por cada siglo, entonces en el año 2000, en el año 2010, ahora en el 2020, o sea, como por décadas, ¿qué va a cambiar? Eso, por ejemplo, sería una actividad que estimularía las funciones ejecutivas en cada, pues específicamente, por ejemplo, eso, la flexibilidad. Eh, bueno, y pues otra vez utilizar la memoria autobiográfica que está conservada, pues como para aprovechar esas herramientas y pues estimular las funciones ejecutivas. Bueno, en la siguiente, entonces, en la siguiente diapositiva, pues resumo un poco, entonces, cuáles serían las mejores estrategias para los adultos mayores de todo esto que hemos hablado, entonces, pues, que se puede, que hemos aprendido también del trabajo con adultos mayores. Algo que pongo ahí es tener en cuenta el componente emocional. Entonces, para los adultos mayores, esta situación puede ser aún mucho más estresante, o sea, emocionalmente pueden tener un componente emocional de estar mucho más en peligro. Se sabe que ellos son una de las poblaciones con más riesgo ante adquirir esta enfermedad, entonces eso puede alterar pues toda la parte emocional. Entonces hay que considerar eso porque no se puede hacer un programa de simulación pretendiendo que la vida siga normal. Entonces si ellos están preocupados y de pronto se angustian mucho por otras personas que están lejos, por familiares, por los hijos, por diferentes personas. Entonces, ese componente emocional, pues hay que tenerlo en cuenta para hacer pues, programas de estimulación. Lo que hay muchas personas de las que están acá, que son fonoaudiólogos, que trabajan con esas poblaciones, entonces digamos que esa es una de las recomendaciones a tener en cuenta, de validar esas emociones, de no pasarlas por alto, sino pues tenerlas en cuenta, decir, bueno, sí, todos estamos pasando por esa situación estresante, pero eso no invalida que el adulto mayor se pueda sentir pues mucho más afectado, que tenga pues todo ese componente emocional que va a afectar pues de una forma u otra la realización de cualquier actividad que nosotros queramos enfocar hacia lo cognitivo. Realmente en la acción muchas veces nos ha pasado eso, que hay personas que llegan pues con alguna situación de ánimo que las afecta mucho, después hay que tenerla en cuenta, es decir, bueno, ese día, entonces, pues les explicamos, no se puede realizar la actividad de la misma forma porque está ese componente emocional de alguna persona. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo siguiente es partir del contexto de lo cotidiano, pues eso también para terapias en específico, o pues le podamos recomendar a los cuidadores que cuando hablamos de estimulación cognitiva no tiene que ser específicamente con un libro, con algo que sea fuera del contexto, sino que aprovechar cada una de las oportunidades que tengamos para, para reforzar esas habilidades. Entonces, por eso hablábamos de que estaba afectado en cada uno para tener en cuenta eso. Entonces, bueno, si yo analizo una situación a fondo con la persona mayor, ahí ya puedo estar estimulando el lenguaje, las funciones ejecutivas. Entonces, con una conversación se puede estimular eso. Las personas que les guste leer, entonces decirle, bueno, leamos este libro y compartámoslo, o sea, cuéntenos que leyó, por ejemplo, que vio en la televisión, o hacer algo más creativo, entonces vamos a inventarnos algo nuevo, vamos a partir de una historia que ya se sabe modificarlo, pero que sean actividades cotidianas. En estos días algunos adultos me preguntaban, bueno, ¿cómo hacer para que no se sientan en terapia? Que eso es una de las cosas que cuando se habla con los cuidadores, ellos preguntan, que no sientan que esto ya me está haciendo terapia, no, que sea algo natural, que vaya fluyendo. Una de las estrategias es hacerlo uno mismo también con ellos. Entonces eso lo hacemos nosotros allá. Entonces si se propone cambiar una canción, que usted también la cambie. Eso lo hacemos en Mentes en Acción y ellos se sienten involucrados, que no es solamente pues, una actividad unidireccional, sino que es bidireccional.
explorar los gustos e intereses de cada persona. Entonces eso va a ser muy importante, parece muy obvio, pero no, a veces lo pasamos por alto. Entonces es decir, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con las actividades que conocemos en el mercado? Entonces libros que dicen, no, pinte mandalas. Eso es una actividad de simulación mental. Puede ser, pero si se trabaja de acuerdo al gusto de la persona y se le ponen otros elementos. Pues, hay personas que no nos gusta colorear, es que no nos sentimos cómodas coloreando. Y pues dicen, no, es que hacer mandalas es bueno para mejorar su inteligencia. Pues no necesariamente, si a usted no le gusta hacer mandalas, pues no haga mandalas. Por ejemplo, el sudoku es el sudoku, pero los que no nos gusta el sudoku, que no lo entendemos, que no nos parece chévere, pues no va a ser una actividad pues como motivante. Entonces siempre partir de los gustos y los intereses de cada persona. Acá, por ejemplo, estaría muy presente la música. Entonces la música que a la persona le guste podría utilizarse como una herramienta de estimulación cognitiva. Entonces poner una canción, pero no simplemente escuchar la música, sino decir, bueno, vamos a sacar todas las palabras que estén ahí, o las palabras que empiecen por una letra determinada, o todas las palabras que expresen sentimientos. Eso puede ser actividades a partir de la música que parten de los intereses de la persona y que van a ser realmente favorables para el adulto mayor. Lo siguiente es escoger momentos apropiados durante el día. Se habla a veces, y eso se recomienda, que hacer un cronograma, ¿no? Entonces dice, bueno, hagamos un cronograma, pero a veces eso puede ser no tan útil, o que pueda parecer muy rígido, eso decirlo más adelante, que no se trata de un horario que la persona no pueda romper, porque pues se va a sentir como muy encarcelada, como si en el colegio, como obligada a hacer, escoger un momento del día donde la persona esté lo más atenta posible, que esté tranquila, que tenga la disposición para hacer ese ejercicio de estimulación que se va a hacer. A veces puede surgir sin tanta preparación, y eso sería pues lo ideal. Pero para eso pues es necesario que como fonoaudiólogos, como terapeutas, como psicólogos, entrenemos a lo familiar. Decir, bueno, usted va a aprovechar esos espacios en el día que la persona está eh, con un buen ánimo, que quiere hacerlo, para hacer esa actividad de estimulación. Actividades retadoras intelectualmente, entonces de eso ya les había comentado hace un momento, que no sean demasiado fáciles, pero tampoco demasiado difíciles. Nosotros lo hemos experimentado en grupo, y cuando se hacen el trabajo en grupo, eso es una de las cosas que hay que controlar siempre, que sí puede ser muy fácil para algunas personas y muy difícil para otras. Es ir teniendo niveles y irlo monitoreando. Entonces, si uno ve, uno lo está quedando muy fácil, entonces añadir un nivel de complejidad. Y si ya no está muy difícil, bajar un poquito. Entonces, así en todas las actividades que hagamos. Entonces, estamos haciendo una actividad de encontrar palabras. Entonces, no, pues le está quedando muy difícil. Ah, bueno, pues entonces encontremos frases, cambiarlas, irla adaptando para que la persona se sienta retada intelectualmente. Ese es uno de los plus que siempre nos dan de Mentes en Acción, que dicen, no, pues allá de verdad uno siente que los programas son, pues como que no son tan fáciles, no es como ir y hacer cualquier actividad. Entonces, eso también se puede hacer en la estimulación individual. Lo que ya les decía, evitar la rigidez, entonces que ellos no se sientan en el colegio, entonces que tienen materias para hacer, entonces que hay que hacer tantas actividades, entonces ahora hacemos lenguaje, después funciones ejecutivas, después resolución de problemas, porque pues es bastante incómodo, entonces no es el colegio, sino que hacerlo más espontáneamente. Monotonía, entonces no siempre hacer las mismas actividades, entonces decimos, ay, bueno, si descubrimos que eh, ponerle título a las noticias era una actividad, entonces siempre ponerle título, pues llega el momento donde es desgastante y ya no surge efecto, entonces ir cambiando las actividades cada día. Otra cosa es no utilizar materiales infantiles. Entonces, en internet lo que más fácil encuentra son cuentos infantiles, cosas para niños, pero pues no es indicado utilizar estos instrumentos, estas herramientas con adultos mayores, porque pues ellos se sienten incómodos, aunque pueda parecerles agradable por un momento, no es material adecuado. Entonces tratar de que sean fotos reales, imágenes, material que no sea de contenido infantil. Y lo último, pues que es bien importante, es mantener una buena actitud, evitar confrontaciones y pues hacer solo una tarea a la vez. Entonces eso sí va de parte del fonoaudiólogo, del terapeuta, del acompañante, del familiar,
uno dice, bueno, pues en estos momentos donde de pronto hay muchas preocupaciones, donde es un momento difícil, mantener buen ánimo para hacer una actividad a veces se complica, pero pues si se va a realizar, puede ser útil para las dos personas, tanto para el terapeuta, para el fonoaudiólogo, para el acompañante, para el cuidado, como para el adulto mayor. Entonces, aprovechar esos momentos y utilizar cosas positivas. Entonces, no, pues ojalá que lo que se haga, si se toma algo de la pandemia, pues no sea con un enfoque negativo. Evitar confrontaciones, es decir, si la persona no quiere hacerlo, no usarlo. No, no entrar en esa discusión, en esa pelea de no tiene que hacer la actividad, mire que es bueno, eso le va a ayudar para el cerebro, para la memoria. No, simplemente si ya no quiere hacer la actividad, pues proponer otra en otro momento. Y lo otro, realizar solo una tarea a la vez. Entonces tratar de no tampoco saturar al adulto mayor y de que el momento en el cual se esté haciendo la actividad de estimulación sea enfocada en un solo aspecto. Finalmente, entonces en la siguiente diapositiva les dejamos el contacto del Centro de la Comunicación Humana. Nosotros estamos ofreciendo para ustedes una estimulación para sus adultos mayores que estén en la casa, que quieran tomarla. Entonces, los que estén interesados nos pueden escribir al correo para darles pues, mayor información. Sabemos que a veces todos estamos demasiado ocupados, aunque estemos en la casa, y pues necesitamos como que alguien nos ayude en esa estimulación para los adultos mayores. Entonces, ahí está pues el correo del Centro de la Comunicación Humana, donde ustedes se pueden escribir si quieren acceder pues, al servicio de estimulación. Con nosotros, pues hemos diseñado un programa basado en mentes en acción, pero de atención individual para cada uno de los adultos mayores que quiera acceder a él. O lo mismo si quieren, pues que les recomendemos material, si necesitan pues algo específico para algún adulto mayor que estén atendiendo o que requiera un apoyo pues en diferentes áreas. Y en la siguiente están las referencias que pueden consultar para pues este tema. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, pues con muchas gracias. Hubo momentos en que tal vez había un poquito entrecortado, entonces de pronto hay algunas preguntas, las podemos hacer a través del chat y yo se las voy leyendo aquí a Constanza. Si tienen alguna duda o algo que deseen que ella amplíe, en todo caso, pues a través del correo que ella nos deja al final, podemos acceder para cualquier tipo de asesoría o acompañamiento que requieran en el manejo de estrategias con adultos mayores. Mientras esperamos a ver si hay preguntas en el auditorio, me parece muy importante tener en cuenta lo necesario que es aprovechar el día a día, las actividades y los intereses de las personas, porque creo que en este tipo de actividades es muy importante la motivación para encontrar resultados positivos. ¿O qué más podríamos complementar acá con? Sí, también respondiendo a una pregunta que nos hace la fonoaudióloga Diana Marcela Prado, es aprovechar el contexto de la persona mayor. Entonces no se necesita unas herramientas pues demasiado sofisticadas, ni siquiera internet, ni computadores, sino que aprovechar lo que esté alrededor de la persona. Entonces ella pone el ejemplo del campo. Si uno está en el campo, así como yo acá, que está con mal internet, entonces describir un paisaje. Esa puede ser una actividad de estimulación donde uno pueda recuperar elementos. Entonces, bueno, qué es lo que hay en el ambiente. Eso, por ejemplo, el describir una imagen, un paisaje. Eso puede ser una actividad de estimulación y puede ir aumentando la complejidad. Entonces, bueno, ahora en ese mismo paisaje incluyamos elementos que sean totalmente descabellados, que estén ahí. Entonces, esa puede ser otra actividad. Ahora incluyamos partes de una película en un paisaje. Entonces, eso puede ser una actividad.
no se necesita grandes elementos, sino como tener claro cuál es la función que se va a estimular. Les voy a escribir el correo en el chat para que puedan tenerlo ahí para que lo copien. Aquí hay otra pregunta. Nos pregunta Laura Uribe si los adultos mayores que participan en el programa tienen entidades patológicas asociadas. Sí, en el programa nuestro, pues digamos que nace como un programa de simulación para adultos sanos, pero con el tiempo pues hemos tenido que cambiar algunas ediciones donde hay personas que ya tienen un deterioro cognitivo leve o una demencia en sus primeras etapas, un trastorno neurocognitivo. Para estas personas es aún más importante realizar este proceso de estimulación de las funciones, pero también de entrenamiento cognitivo e incluso de rehabilitación neuropsicológica. Entonces también funcionan las mismas estrategias, pero de pronto dando más herramientas para que la persona pueda ir buscando formas alternativas para conservar esas habilidades a más largo plazo. Eso pasa con personas con enfermedades. En este mismo espacio estuvo la profesora Patricia Montañez con una charla específicamente para personas con Alzheimer, la pueden encontrar también en YouTube y pues digamos que hay mucho material también, pero se relaciona mucho, es muy parecido a lo que les comenté, pero pues se va a tener en cuenta que ya hay un daño, hay una función alterada, entonces pues va a ser buscar formas de compensación. Andrés Felipe Barriento nos dice cómo motivarlos, sobre todo en este tiempo de confinamiento, donde hay pues tal vez sentimientos de temor, tristeza, depresión. Sí, la motivación yo creo que es la misma como para todos y es decir, bueno, esto es algo transitorio, algo que va a pasar, tener una actitud positiva, que esto va a mejorar. Entonces, eso mismo, pues como esa intención con la que se plantee, pues va a ayudarlos a ver que no, pues no es algo tan, pues como que mejore un poco la motivación. Entonces, va a depender mucho de la persona que proponga la actividad. Entonces, en ese caso, evitar todo lo que tenga que ver con el confinamiento, con la pandemia, porque pues va a afectar su estado motivacional. O sea, si la persona ya está un poco preocupada, esto lo va a llevar a que se preocupe muchísimo más. Mónica Pérez nos dice que si la persona siente dificultades de visión, muchas actividades se quedan por fuera. ¿Puedes, por favor, compartir actividades contacto que estimulen el uso de otros sentidos? Sí, esto es pues muy interesante, muchas gracias, y porque uno muchas veces, muchos ejemplos que les di eran pues de cosas visuales, ¿no? Pero entonces auditivas, entonces en ese caso utilizar la audición, entonces en segundo plano, entonces cosas que sean pues como por audio, entonces dichas, entonces no verlas sino escucharlas, y lo mismo utilizar el tacto, entonces hay cosas con olores, por ejemplo, el sentido del olfato es el sentido, uno de los que genera más huella de memoria. Entonces, lo que se adquiere con refuerzo olfativo es lo que más se queda en la memoria a largo plazo. Entonces, utilizar olores puede ser una estrategia. Entonces, lo mismo que decía de escribir con palabras, pero no observando, sino sintiendo un olor y relacionarlo con varias cosas. Eso sería algo como para utilizar, por ejemplo, el olfato. Lo mismo el tacto. Entonces, cosas que sean diferentes objetos grandes, pequeños, describirlos, hacer historias, digamos que las personas utilizar como las imágenes mentales, no solo las visuales. Entonces, contar historias, eso es, por ejemplo, muy bueno cuando no está disponible el canal visual. Muy bien, Connie. Dejaniris Pérez nos saluda y nos dice buenos días, bendiciones. Quería saber si contar con el apoyo de la familia al momento de las actividades a través de los medios tecnológicos, es decir, motivarlos, estar ahí con ellos mientras el desarrollo de las actividades para su entrenamiento cognitivo es una buena estrategia. Sí, o sea, realmente los adultos mayores requieren ese acompañamiento cuando se realice la actividad. Eso sería lo ideal, que estuviera pues alguien haciendo ese acompañamiento ahí de manera continua. Claro que pues dependiendo del nivel de apoyo que puedan tener,
podrían ser diferentes momentos. Un momento donde la persona esté con otra persona, entonces hagan una actividad muy el simultáneo. Otro momento donde la persona esté sola haciendo la actividad y ya otro momento final donde compartan el resultado de la actividad. Entonces, pues hay diferentes estrategias, pero si se tiene el tiempo, la disposición, la persona para acompañarlo durante toda la actividad, pues es lo más ideal. Muy bien. Andrés Felipe Barrientos nuevamente nos dice cómo hacerles entender el peligro. Sí, digamos que en este caso hay que ser, pues teniendo en cuenta como lo que les contaba de las funciones ejecutivas, de la inflexibilidad, entonces hay que hacerlo con mucha paciencia, entonces repetirlo varias veces, de pronto como ejemplificarles muy claramente, porque a veces no, eso puede pasar, que la persona lo tome como no entienda la profundidad del hecho en el que está. Eso a veces también es algo protector, que ellos no lo asimilan del todo, pues para no afectarse tanto emocionalmente. Entonces sí es bueno como conversar, como las alternativas, el explicarlo de una forma no tan trágica, no decirle, no, si usted sale se va a morir, porque pues eso es una afectación directa a lo emocional, sino decirle, mire, estamos todos en lo mismo, el peligro es para todos, si usted sale, hay estas y estas consecuencias, la forma de transmisión es tal, digamos que explicarlo mucho mejor y dar esas alternativas. Vamos a estar todos acá en el encierro, vamos a estar como que explicarlo mucho más allá del simple prohibición, de no decir no puede salir, sino tratar de que la persona lo hace. Cuando hay una enfermedad, un trastorno neurocognitivo, ahí en ese caso la recomendación cambia, ¿no? Porque él no lo va a tener en la memoria, o sea, no puede tener esa información en la memoria, entonces ahí lo que pasa es que toca es distraer el momento de salir, o sea, cambiar el foco atencional para que la persona no intente salir, para que no salga, porque en ese caso esa información que se le dé no queda almacenada en la memoria. Muy bien. Una pregunta adicional y un comentario final, pero vamos primero con la pregunta de Jaime Daza. Dice, muchas gracias. ¿Alguna estrategia para hacerles entender que estos ejercicios son necesarios? Sí, en ese caso es partir como motivarlos, entonces buscar como una actividad que a ellos les guste, entonces partir de los intereses y ahí sí hacerles ver que con esos intereses que él tiene va a poder fortalecer sus habilidades cognitivas, esa es como la única forma. Entonces de decir, bueno, mire, si ve que la memoria de pronto ya no está igual, si hacemos esos ejercicios, usted va a ayudar a, pues, a mantener la memoria y pues a fortalecer algunas habilidades. Entonces, esa sería la forma de buscar algo que los motive. Entonces, la música, algún personaje, alguna actividad como tejer, como cocinar, como algo que los motive dependiendo de cada persona. Bien, y finalmente Jacqueline Pérez Guzmán nos dice muchas gracias por haberlos invitado. Ella es fonoaudióloga y quiere saber si es posible que la orientemos en la formulación de proyectos a Colombia Mayor. A Colombia Mayor. Ella vive en el municipio en el sur del departamento, en un municipio en el sur del departamento de Bolívar. Entonces, pues yo creería que a través del correo es posible que se contacte con el Centro de la Comunicación Humana y de pronto ahí se le podría dar algún apoyo. Sí, señora, claro que sí, pues a partir de la experiencia que nosotros tenemos pues con los programas, es posible que tengamos algo que aportarle o orientarle en lo que ella pueda necesitar de nosotros. Lo mismo para todos los que requieran el apoyo desde el Centro de la Comunicación Humana. Bueno, Constanza, muchísimas gracias por habernos compartido esta información el día de hoy, de mucha utilidad, no solo para los fonoaudiólogos, sino para todas las personas que comparten con adultos mayores. Es una forma de estar estimulándolos permanentemente para que su envejecimiento, sus procesos de envejecimiento sean de una forma
mucho más adaptable a la vida y no tengan tanto impacto a nivel tanto de lenguaje, cognitivo, emocional, incluso. Me queda invitarlos para nuestra sesión de las 5 de la tarde en Salud Unal contigo. Constanza, muchísimas gracias nuevamente por esta Gracias, participación. profe. Sabemos el esfuerzo tan grande que ha hecho desde allá. Constanza nos acompañó desde Gacheta, por eso al fondo escuchamos a veces que las vacas nos acompañaban, pero no. Sí. Muchísimas gracias por haber hecho este esfuerzo. Muchas personas conectadas y dándonos las gracias por haberlos invitado. Mañana tendremos otra charla de lenguaje, pero esta vez con niños, también a las 8 de la mañana, también los esperamos. En YouTube encuentran todas las charlas de Salud Unal contigo grabadas y las pueden explorar y ver a través del canal de YouTube de la universidad. Muchas gracias y los esperamos nuevamente a las 5 de la tarde. Gracias, Constanza. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a todos por estar acá y feliz día. Finalmente me queda pedirles el favor que colguemos la llamada para poder parar la grabación. La charla ya ha terminado. Por favor, colgamos la llamada.